¿Practica usted la oración científica? ¿Cree usted que los rayos son solamente descargas eléctricas en el cielo? Bueno, todo lo que he dicho se llama metafísica y viene de muy lejos en el tiempo. De la metafísica nos habla una psicóloga clínica, Fela Galván. Buenos días, Fela. Hola, buenos días. Bueno, estamos inmersos ya en lo de Connie Méndez, en lo de Elena Blavatsky, en las llaves tonales, en los maestros ascendidos. Cuánta información en tan poquito tiempo. ¿Verdad? Bueno, una pregunta ahora que estamos en plena época de crisis. ¿La metafísica tiene alguna solución para la crisis? La metafísica enseña que en realidad las crisis las creamos nosotros y que por tanto nosotros podemos trabajar para ir liberándonos de las crisis, claro que sí. ¿En qué momento, Fela, de la era de Acuario estamos? Uy, las preguntas son muy amplias. Bueno, la era de Acuario, astrológicamente para la Tierra, comenzó en el año 54. Uh-huh. Esto marca el inicio de un cambio de conciencia, de un cambio de pensamiento y por tanto de un cambio de estilo de vida y también de actitud ante la vida. Vamos a definir, la metafísica no es una religión, ¿no? Esa es buena idea, empezar por definir. No, la metafísica no es una religión, aunque estudia lo que muchas veces han estudiado las religiones, pero también estudia lo que muchas veces ha estudiado la ciencia. La metafísica es una ciencia realmente. Es la ciencia que te ayuda a comprender aquello que está más allá de lo que se percibe con los sentidos físicos, como dice precisamente su nombre, meta, más allá de la física, más allá de la física. Porque no solamente somos seres físicos, uh-huh, sino que somos mucho más que algo físico, que un cuerpo físico. Entonces la metafísica estudia la mente, y también estudia los sentimientos, y también estudia las leyes que funcionan en el universo, y también estudia el espíritu, por supuesto. Pero ¿la metafísica es compatible con cualquier otra religión? Sí, claro que sí. De hecho, muchos de nuestros estudiantes metafísicos pues son budistas, muchos son cristianos, muchos son de cualquier religión, porque en realidad la metafísica de lo que se trata es de que tú te reconozcas como una entidad espiritual, como una entidad divina, con capacidad para ir creando tu vida, y de hecho es así, de hecho siempre ha sido así, es solo que no éramos conscientes de que somos nosotros los que vamos creando nuestro mundo, nuestras circunstancias. A través de la metafísica uno entiende que es una entidad espiritual y que siempre lo ha sido, y que todas las religiones lo han estado enseñando, adaptadas a cada lugar, adaptadas al público que en cada lugar, en cada cultura y en cada circunstancia estaba recibiendo la enseñanza. ¿De dónde surgió, Fela, la metafísica? Bueno, el término propiamente proviene de hace mucho tiempo, de Andrónico de Rodas, que quiso organizar los textos que había dejado a la humanidad Aristóteles. Entonces había una serie de textos que no encajaban en algunas de las clasificaciones que él había preparado, que era como la física y entre la moral, y entre esos textos que no encajaban en ninguna de esas otras clasificaciones, pues él colocó la palabra metafísica y allí los incluyó. Y eran textos que hablaban acerca de las leyes que rigen el universo, el funcionamiento de las cosas, también del funcionamiento de la mente y también de la naturaleza más espiritual del ser humano. Tú transmites el mensaje de la metafísica a través de una emisora de radio, ¿no? Sí, hace un tiempo, bueno, en realidad, primero nosotros damos clases, se imparten clases hace mucho tiempo, hace más de 15 años, que se imparten clases aquí, aunque la metafísica actual, digamos la que nosotros conocemos, como tú decías en la entrada, fue creada por Connie Méndez, aunque Connie dice que no es nada nuevo. Ella lo único que hizo fue que lo puso, lo que ya se conocía, lo puso en palabritas que todo el mundo pudiese comprender. Ella le llamaba palabras de a centavo, palabras baratas, pero no por eso menos importante, porque su intención era que todo este conocimiento que ya existía, que siempre ha existido, como es tan importante, como es necesario conocer, porque el que conoce se libera, pues lo pudiese entender hasta un niño que tuviese 10 añitos. Entonces ella en Venezuela fundó, podemos llamarla así, una organización, aunque en realidad no hay una organización física de la metafísica, pero fundó este plan de estudios que llamamos Metafísica de Connie Méndez. Y lo hizo pues retomando enseñanzas básicas, fundamentales, que habían sido perdidas por muchos años y por muchas cosas y muchas crisis que la Tierra ha vivido, la humanidad ha vivido, y las rescató, las puso en palabras sencillitas para que luego nosotros lo pudiésemos aplicar. Y lo fundamental es la ley de mentalismo, y ella llamó eso un descubrimiento sensacional,
que ahora todo el mundo también está descubriendo mucho con esa película tan famosa, El Secreto, que no es tan secreto en realidad. Es un secreto a voces, ¿no? O un secreto a imágenes, ¿no? Es un secreto, pero no es tan secreto. Secreto porque sí es verdad que durante mucho tiempo quedó como oculto, pero siempre ha estado allí. El propio Maestro Jesús lo decía. El secreto es que es tú con tu conciencia, con tu forma de pensar, con tu forma de recibir la vida y de dirigirte a ella, como creas tus condiciones. Y Jesús lo decía cuando decía, no es lo que entra por tu boca lo que te causa daño, sino lo que sale de tu boca porque procede de tu corazón. Y más clarito, agua, ¿no? Ahí está, el secreto no era tal, pero es lo mismo que enseña Connie. Hablando de Jesús, Fela, ¿qué significado en la metafísica tiene la pasión y la muerte de Jesús? Pues mira, a nosotros los metafísicos nos da mucha rabia, si me permites decirlo así, que nos quedemos siempre con la parte de la pasión y la muerte, porque nos encanta estudiar la vida del gran iniciado que fue el Maestro Jesús y que es el Maestro Jesús, y nos gusta toda su vida, y entonces nos da un poquito de rabia que la gente se quede con las 3 últimas horas de su vida, y no con los 33 años de sabiduría, de enseñanza, de compartir, de convivir, de aprender también, porque el Maestro Jesús incluso también él lo decía, e incluso también obviamos que luego resucitó y que ascendió, que es la parte principal, porque la ascensión es la meta suprema de todo ser humano, no solamente del Maestro Jesús. Entonces, la pasión fue un tiempo que vivió el Maestro que representa que pasamos por crisis, precisamente, pero que son superables, porque fueron 3 horas que luego él superó resucitando y ascendiendo, es decir, cumpliendo todo el propósito de la existencia en la Tierra. Esas 3 horas son importantes, claro que sí, pero no nos gusta darle tanta trascendencia ni tanta importancia. Creo que el ser humano está muy polarizado en lo negativo y que nos cuesta muchísimo darle más importancia a 30 años de luz que a 3 horas de muerte, que además fueron luego trascendidas nuevamente en luz y en vida. Bueno, me estás dando además en cada respuesta pista para la siguiente pregunta. Por ejemplo, resulta fácil, me da. De Jesús hablas de que es un maestro y que ascendió. Entonces también en metafísica están los demás maestros ascendidos, ¿no? Claro, porque... ¿Y qué hacen por los humanos estos maestros? Primero, si me permites, te voy a responder que todo el mundo, toda la humanidad, está en el trayecto de convertirse en un maestro. De hecho, la vida, si te das cuenta, si la observamos un poquito, funciona de esta manera. Siempre hay un maestro enseñando a un discípulo. Y lo vemos incluso en los animalitos y hasta en las plantas. La vida está siempre en constante evolución y el mecanismo que permite la evolución es precisamente esta relación maestro-discípulo. Entonces, esto de maestro-discípulo está en todas partes. Fíjate que en el colegio desde chiquitito ya tenemos un profe, e incluso nuestros padres son nuestros maestros primero. Entonces, lo que llamamos maestros no son sino seres humanos que ya han recorrido el camino que nosotros mismos estamos ahora recorriendo, que ya lo trascendieron y que una vez que lo han trascendido, en lugar de continuar hacia adelante, han dado la vuelta para tendernos la mano y ayudarnos en nuestro propio proceso. Es un poco como lo que hacen algunas personas que cuando se preparan su carrera, la que sea medicina o filosofía o la que sea, en lugar de luego dedicarse a ejercer esa carrera, lo que hacen es que se quedan en la universidad o se quedan en el instituto a enseñar a otros la misma cosa que ellos mismos aprendieron. Esos son los maestros que conocemos, que llamamos maestros ascendidos porque ya ascendieron del plan de la Tierra. Y ayudan a los humanos. Y por supuesto han hecho eso, han vuelto hacia atrás para ayudarnos. Es lo que muchas veces llamamos santos en la religión cristiana, pero en otras religiones le dan otros nombres. Por ejemplo, los budistas le llaman budas. O imam mahdis le llaman los sufíes. O sea que en realidad es conocido en todas las religiones, solo que con distintos términos. Son personas que han ido ya trabajando todo lo mismo que estamos nosotros aprendiendo, el amor, la verdad, la sabiduría, el perdón, la paz, que la trascendieron, que se graduaron, podemos decirle así, en esta escuela que se llama Tierra, y que luego han quedado para ayudarnos a nosotros que estamos en el mismo proceso de aprendizaje. Qué bien te expresas, Fela. Gracias, muchas gracias. Bueno, la humanidad se ha pasado toda la vida mirando al cielo, esperando que venga un Mesías, un Salvador, o sea que, por lo visto, siempre necesitamos que nos salven, ¿no? Entonces, vino Jesús y me imagino que vino Buda y vino, no sé si Mahoma o... Han venido muchísimos. Han venido muchos, pero ahora se espera concretamente en esta época algún Salvador. El ser humano siempre está esperando un Salvador. Lo que pasa es que no siempre viene como nosotros creemos que tiene que venir,
porque esto es un poco como que el alumno no puede decir cómo tiene que hacer sus cosas el profesor sabe más, y como sabe más, sabe cómo puede enseñar mejor a su alumno. Entonces, hay un problemita que ha pasado con el tema de los mesías, y es que el Mesías no viene a hacer las cosas por ti, y el ser humano ha sido muy cómodo a lo largo de la historia, por eso no hemos avanzado todavía más como debiéramos. Hemos sido tan cómodos que esperamos que venga otro y que haga las cosas por nosotros. Entonces los Mesías han venido, sí, muchísimas veces, más de las que conocemos, porque no siempre tienen que ser conocidos de forma pública para hacer la labor que tienen que hacer, pero no han venido a hacer las cosas por nosotros, insisto, sino que han venido a darnos las herramientas, los instrumentos, el conocimiento necesario para que seamos nosotros los que trascendamos nuestra propia condición humana y cumplamos nuestro plan. Entonces, es lo que llaman la expiación vicaria, es viene Jesús y Él muere por mí y entonces yo me salvo, no hace falta que yo haga nada, Él hace las cosas por mí y yo, qué cómodo, ¿verdad? Sí. Simplemente digo, yo creo en ti, Jesús, sálvame. Entonces no, eso no puede ser así. Durante mucho tiempo lo hemos pensado, pero lo único que ha ocurrido es que hemos tenido que volver a la tierra una y otra vez, llamada reencarnación, hasta que cumplamos por nosotros nuestro plan y nos convirtamos en maestros. Esto también lo vemos muy bien con el ejemplo de un colegio. El profesor enseña al alumno, pero es el alumno el que tiene que aprender y el que tiene que demostrar lo que ha aprendido cumpliendo su examen. El profesor no puede ponerle la nota ni puede hacer el examen por el alumno. Claro, claro. Sin embargo, el profesor está allí, le apoya, le ayuda. Eso es un Mesías. Es entidades espirituales que han venido muchísimas veces adaptadas a las condiciones culturales, nuevamente, de cada lugar y que han traído todo lo que necesitas, pero eres tú quien tiene que poner en práctica lo que se enseña. Jesús lo decía, todo lo que he hecho yo lo tendréis que hacer ustedes y cosas todavía más grandes. Ya. Lo decía, y decía cosas todavía más grandes, por tanto le estaba diciendo que incluso el alumno puede trascender al maestro. Claro, a veces ignoramos el mensaje de Jesús porque verdaderamente en su mensaje está contenido un montón de respuestas. Claro que sí, lo que pasa es que somos cómodos, yo insisto, claro. Nos quedamos con lo que nos conviene. Por supuesto. Más, ¿no? Te ruego respuestas breves ahora porque ya nos estamos acercando al límite de tiempo, tú sabes lo que es la radio. Claro. ¿Hay seres evolucionados entre nosotros, conviviendo con nosotros, ángeles, seres del espacio, etcétera? Sí. Muchos. ¿Sí? ¿Y también pagan Hacienda? Eso yo no te lo sé decir. Hay de todo. Hay iniciados que no son ascendidos, pero que sí pagan Hacienda porque tienen una vida normal y corriente, pero trabajan para servir. Algunos los conocemos. La Madre Teresa de Calcuta era una iniciada. Sí. Ella servía constantemente. Su vida era dedicada a ayudar y a hacer que otras personas también se liberaran. Eso es un iniciado. Y hay otros que son como más, si quieres, más sutiles, como ángeles, como maestros. Claro que sí, hay muchos seres ayudando. De hecho, si uno lo piensa bien, es que si fuera solamente por nosotros ya no estaríamos aquí. Sí, bueno, otra pregunta que te voy a hacer, esta es una pregunta muy fuerte. A ver. Muy fuerte porque, no sé, actúo como si tú fueras el oráculo de Delfos, ¿no? Pues... Vamos a ver. Fela, ¿dónde está Dios? Pues está en ti, está en mí, está en todos lados, está en todas partes. Dios es la vida y la vida es todo. Ahora, eso es una experiencia que cada quien tiene que vivir, no se puede transmitir. Se puede transmitir el conocimiento, pero la experiencia es de cada quien, es propia. Pero existen otros mundos y existe vida después de la vida. Mira un poquito hacia afuera de la Tierra, es inmensa la vida, es inmensa la creación, por supuesto que sí. El ser humano es demasiado egocéntrico, piensa que todo estaba aquí. De hecho, no hace mucho que pensábamos que todo el universo giraba en torno a la Tierra. Estamos saliendo del egocentrismo y ya por lo menos admitimos que no es que todo gire en torno a nuestro, sino nosotros somos un planetita chiquitito en medio de un universo inmenso que no podemos ni siquiera imaginar. Por tanto, eso nos da a entender que tenemos que ser un poquito más humildes y comprender que apenas estamos empezando a entender lo que es la vida. Y todo eso es un pequeño vistazo a lo que es Dios. Tú sabes, Fela, que a tenor de las distintas profecías, se dice que el fin del mundo va a ser en esta época, en este año. Sí. Incluso hay ese calendario maya que fija una fecha determinada. Según la metafísica, ¿cuál es el futuro inmediato de la humanidad? Seguir avanzando y seguir evolucionando. Los maestros lo han dicho. Es ilógico que se ponga en marcha un plan tan enorme como es esta escuela, la Tierra, para luego simplemente destruirla. El profesor no destruye el colegio porque tenga un aula que no esté rindiendo bien, ¿verdad? Lo que hace es que pones más instrumentos. En realidad, lo que llaman el final del mundo es el final de una era.
Y de hecho, en el año 54 comenzó la era de Acuario. Eso es muy poquito tiempo, desde el 54 ahora es muy poquito tiempo, porque en términos cósmicos un año es abrir y cerrar los ojos nada más, no es nada. Entonces, lo que significan todas esas profecías es un cambio de conciencia, y la estamos ya viviendo. Si te das cuenta, por ejemplo, a mí me parece que hay un montón de señales que lo reflejan. Nunca ha habido tanto interés espiritual como hoy día. Nunca ha habido tanta asunción de la responsabilidad de la propia vida como hoy día. Nunca han habido tantas ONGs trabajando desinteresadamente por otro. Eso es el final de una era y el comienzo de otra. Y eso es el final del mundo, entre comillas. Ya, yo creo... Tal como lo conocíamos. Sí. Para Roma, el final del mundo fue cuando se hundió, cuando vinieron los bárbaros y apareció otra cosa. Claro, claro. ¿Y tú crees que, por ejemplo, porque solamente la vemos bajo el punto de vista financiero y, en fin, de posibilidades de uso y consumo, de la crisis, pero que la crisis encierra mucho más de lo que parece, de que se va a vivir de otra manera, es un cambio? Las crisis son necesarias para avanzar, porque somos tan cómodos que si no hay crisis no nos movemos. Entonces, cuando nos estamos parando, la vida nos pone en crisis. Crisis es crisálida, significa transformación. La palabra crisis proviene de crisálida, que es lo que le pasa al gusano. Magnífica. Para convertirse en mariposa. Oye, estamos aquí asombrados porque es una definición formidable. Bueno, si esto No, en serio, si esto lo dijéramos a voz en grito, crisis viene de crisálida, que es transformación. Lo que pasa es que somos muy resistentes al cambio. Qué manera diferente de entenderla, ¿eh? Lo que nos pasa es la resistencia al cambio, pero es que casi siempre a través de los cambios han venido las mejoras. Mientras está el cambio es incómodo, eso es verdad. Hay un poco de incomodidad, pero no nos podemos sentir limitados. Sabemos que pasada esa incomodidad creceremos, nos convertiremos en mariposas. La última pregunta que te voy a hacer. ¿Qué es la oración científica? Que eso me inspira mucha curiosidad. La oración científica es la fe iluminada, es decir, es la fe sabiendo cómo funcionan las cosas y por qué lo haces. Casi siempre rezamos de forma desesperada, a ver si ocurre algo raro, algo extraño y nos saca del problema. Mientras que en la fe iluminada o en la oración científica, tú tienes que comprender cómo funciona la mente, cómo funciona tu fe, cómo funciona el espíritu, y pones en marcha de forma científica, es decir, conociendo, sabiendo cómo funcionan las cosas para hacerlo bien. Es lo que enseña el secreto. Bien, Fela, la última pregunta. Sí. La última pregunta, tienes un minuto, si eres tan amable. Yo tengo todo el que quiera, son ustedes los que... No, sí, yo ya estoy fatal de tiempo, ya me he excedido totalmente. Bueno. Entonces, en el último minuto te pregunto, ¿cómo te metiste tú en este fregado? Pues mira, yo siempre desde pequeñita tenía interés espiritual. Yo creo que ya lo traía de otras vidas. Yo pienso que ya nacemos con tendencia porque ya hemos trabajado esto antes. Así que de pequeñita pues estaba yo metida en grupos católicos de catecumenado. Yo quería saber qué significaba mi vida, por qué estaba aquí, qué sentido tenía, hacia dónde me dirigía. Y luego tuve la fortuna de que un profesor de metafísica vino de Venezuela para acá, se llama Juan Carlos García, y empezó a dar clases y estaba buscando dónde. Yo tengo una librería y yo le invité a dar una clase en mi librería de metafísica y entonces ya me quedé con él. Ya, te entiendo. Así fue como me llegó y así ya empecé a aprender. Un año después empecé a dar las clases yo porque había gente que quería saber y bueno, yo me atreví, me lancé y desde entonces ahí sigo. Eso hace 15 añitos más o menos. Muy bien, pues Fela, muchísimas gracias por haber intervenido. ¿Te importa que te llamemos de vez en cuando? No, para nada, cuando quieran. Bueno, pues muchas gracias y me quedo con esa definición formidable de que crisis viene de crisálida y crisálida es transformación. Sí, señor. Con esa definición es mucho más aceptable, tolerable y soportable la crisis. Seguro que sí la llevamos mucho mejor. Muchas gracias, Fela. Venga, adiós. Un saludo, hasta luego.